Hagamos un recap a lo que pasa con el presidente Gustavo Petro y su familia, o algunos miembros de su familia, su hijo Nicolás Petro y su eh, ex esposa, podríamos decir, o la Sí. mamá de algunos de sus hijos, Verónica Alcocer, que fueron incluidos en la lista Clinton. Lucas, en un par de días se cumple un mes. Ujú. Y el presidente ha, digamos que sufrido varios tipos de inconvenientes o de traspiés por cuenta de la inclusión en la lista Clinton. Uno de ellos en ese viaje que estaba haciendo a Europa, en donde finalmente el presidente Gustavo Petro dice, llegamos a Cabo Verde, había que abastecer el avión presidencial, el FAC 001, pero la empresa que hace eso, pues se negó a hacerlo porque justamente el presidente está incluida en la lista OFAC y quien brinde de alguna manera ayuda o haga negocios con alguien incluido en esta lista Clinton, pues termina también siendo sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Pero ahora, y ya en segundos vamos a hablar del helicóptero, que ese es otro nuevo capítulo. Ujú. Pero la noticia de hoy tiene que ver con una revelación que ha hecho el presidente Gustavo Petro relacionada con Verónica Alcocer. Claro, Silvia, es que cuando usted entra en la lista Clinton, como la conocemos aquí, la lista OFAC, Ujú. tal vez el primer coletazo que siente una persona al ser incluida ahí es que usted no puede hacer transacciones con empresas, con personas Ni estadounidenses. siquiera, pero ni siquiera con bancos. Claro, ¿cuál es el rollo ahí? Que entonces, por ejemplo, las tarjetas de crédito, Visa y Mastercard, son estadounidenses. Ujú. Entonces, todo este sistema financiero está interconectado y entonces, acuérdese usted que hace algunas semanas aquí Ricardo Ospina, director del servicio informativo, nos contaba que hay problemas porque estaban viendo cómo van a pagarle el sueldo al presidente. El mismo ministro del Interior, Armando Benedetti, en una entrevista aquí en Blue Radio decía, me di cuenta porque fui a pagar con mi tarjeta en un Y restaurante no y la tarjeta funcionaba. no funcionó. Entonces, ese es el primer coletazo. Ya ha dicho usted, el segundo tal vez que lo sintió el presidente Petro fue en su gira a Medio Oriente, cuando la escala siempre ha sido en Cabo Verde, les tocó irse a Madrid y tanquear en una base militar ahí en Madrid, porque en Cabo Verde pues no le prestaron el servicio. Habla usted del helicóptero y de hecho, por ejemplo, su hijo Nicolás Petro decía que no le vendían tiquetes aéreos para poder asistir a las audiencias que tiene en el proceso judicial en su contra. Pues Entonces hablemos. empieza ahí a Sí. verse varios coletazos, todo generado por la inclusión en esta lista OFAC o lista Clinton. Usted acaba de dar en el punto, porque vamos a hablar de tiquetes aéreos, pero no para Nicolás Petro, sino para Verónica Alcocer. Y es que el presidente Gustavo Petro ha reconocido que Verónica Alcocer no ha podido viajar a ver a su hija Antonella Ujú. porque no le quieren vender tiquetes. Lo que en últimas, pero ya vamos a oír y a ver lo que dijo el presidente Gustavo Petro, significa que Verónica Alcocer pues estaría imposibilitada o atrapada en Suecia porque no tiene manera de salir de allí, no hay quien le venda Y los sigue en tiquetes. Suecia, Verónica Alcocer, porque pues yo sé, Pues Silvia, oiga al que... presidente Petro, Vale. óigalo. Repetían lo mismo y fíjese que no era cierto, como no son ciertas muchísimas cosas. La mamá de Antonella no puede llegar aquí porque no puede. A tal grado ha llegado la ignominia sobre mi gobierno. No es por otra razón, sino porque no puede. Y yo voy a hacer que pueda. Porque si un padre no puede hacer reunir a la madre con su hija, siendo mi propia familia, pues no voy a poder reunir las familias colombianas tampoco. Y nos seguiremos matando y no seremos una gran nación. Y yo quiero que aquí haya una gran nación, una gran Colombia, que no la amenace nadie, ni de afuera ni de adentro, que no nos arrodillemos. Y el presidente Petro dice eso al lado de su hija Antonella. Sí, ahí estaba presente la hija menor del mandatario y lo que alcanza a decir Silvia entonces es, no dice si está en Suecia. Sabemos que no está en Colombia y que justamente no ha podido volver, lo que dice el presidente Petro, no ha podido regresar al Que esa es país. la razón por la que no ha podido regresar. Ahora es que Exactamente. acuérdense que Verónica Alcocer pues también fue blanco de una polémica esta semana por un artículo de un medio sueco que habla sobre los lujos y la vida de Verónica Alcocer allí en Suecia. Claro, por eso le preguntaba si sigue allí, lo que contestó el presidente Gustavo Petro en el fin de semana, que también ya se había referido allí no como su esposa, no como la primera dama, sino como la mamá de mis hijas. Ujú.
es que pues ella es ciudadana europea y que por eso está allá, pero lo que revela hoy entonces es que ha tenido el mismo problema que ya tuvo el hijo del presidente Petro, Nicolás Petro Burgos, que ya ha dicho su abogado, pues que no podía viajar a las audiencias y demás porque no le vendían tiquetes aéreos por estar incluido en la lista. Pero promete el presidente Gustavo Petro traer a la mamá de Antonella. Sí, la pregunta es ahí, ¿cómo se va a hacer esto? La pregunta si a través, es, no ¿cómo? Sé, un avión. El avión presidencial, pero, Exacto, pero no sé. aquí la pregunta es si el avión presidencial, el FAC 001, puede ser utilizado con esos fines, porque ese avión está designado para el transporte del presidente de la República, no de la primera dama. Acuérdese Claro, el presidente del enredo en el y que la se metió familia, el expresidente Iván Duque claro, por el tema de Panaca. por el viaje a Panaca. Porque efectivamente está designado para el presidente y su familia, pero pues cuando se está viajando en funciones Pero presidenciales. cuando exactamente. O sea, si usted va de gira a Nueva York o va de Cuando gira a el presidente España va y el a presidente bordo. va allá, pues sin ningún problema puede viajar allí la familia presidencial. Ahí está la pregunta. No sé la respuesta, la sabremos seguramente, Silvia, en las próximas horas. Bueno, y Leonardo Helicopters detuvo temporalmente el mantenimiento del helicóptero, el FAC 0008, que es el que utiliza el presidente Gustavo Petro. Todo esto también por cuenta de las restricciones derivadas al hecho de que el presidente haya sido incluido en la lista Clinton. Ahora, yo esta Silvia sí no la entiendo muy bien, porque finalmente quien contrata no es el presidente Es Petro, la Fuerza Aérea. es la FAC, es la Fuerza Aérea Pero Colombiana. esta es la misma pregunta, Lucas, que el país se hacía cuando ocurrió lo de Cabo Verde y cuando el presidente Gustavo Petro tuvo que ir a Europa, parar en España, poder abastecer el avión para ir a su viaje a Medio Oriente. Y es un contrato de la Fuerza Aérea Colombiana. Sí. Esto no es un contrato directo entre Gustavo Petro, persona natural, y quien sea que le venda, o en este caso de los helicópteros, haga el mantenimiento de una aeronave utilizada por el presidente de la República. Bueno, ahí tiene usted razón porque claro, en el caso del avión presidencial, que ya les contábamos la historia de lo que pasó en Cabo Verde, que finalmente tienen que tanquear una base militar en España, pues sucede lo mismo, porque yo entiendo, Silvia, y estamos poniendo el ejemplo ahorita, de que una persona que entra, entonces las tarjetas no funcionan, las cuentas bancarias quedan bloqueadas, pero mi pregunta Casi que aquí tiene surge... que utilizar solo dinero en efectivo. Claro, que era lo que se estaba viendo, si de pronto a través del Banco Agrario había alguna posibilidad. Y bueno, es la pregunta que hay, por ejemplo, con el ministro del Interior y con el presidente Petro. Pero a mí sí me surge la pregunta, en este caso, ¿por qué? Porque realmente el contrato pues, se hace a través de la Fuerza Aérea Colombiana y cuando el 8 de agosto de 2026 haya otra persona en la Casa de Nariño, pues el contrato va a seguir estando a través de la Fuerza Aérea Colombiana y no del presidente o presidenta que llegue a la Casa de Nariño. Pues entonces el comunicado, que es el que fue emitido anoche, dice: según la comunicación enviada al teniente coronel Erwin Sierra, comandante del Grupo Técnico de CATAM, la empresa deberá tramitar una licencia ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros, es decir, la OFAC, antes de poder continuar con cualquier actividad relacionada con el mantenimiento del equipo. Mientras avance este proceso, todas las labores de soporte quedaron detenidas de manera preventiva. El documento también habla de que el objetivo es reanudar el soporte técnico, pero tan pronto como sea posible, y piden comprensión de la Fuerza Aérea Colombiana mientras avanza el trámite regulatorio. En este comunicado, finalmente la empresa dice que tienen un compromiso con mantener los estándares más altos de cumplimiento y de cooperación con las autoridades colombianas en un contexto en el que, como lo decíamos, el presidente Gustavo Petro ha sido incluido en la lista Clinton. Entonces, lo que al final va a pasar es que ellos van a intentar sacar un permiso con esta oficina para que les digan, no hay problema, supongo yo, Lucas, no hay problema porque el contrato, la negociación es con CATAM y con la Fuerza Aérea, pero no con Gustavo Petro, persona natural, que es quien está incluido en la lista. Sí, claro, en eso tiene usted razón. Estaba aquí leyendo el comunicado y dice que se debe hacer una suspensión temporal del mantenimiento mientras se completa un proceso de obtención de la autorización correspondiente ante la OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Así que creería que usted da en el punto, y es que justamente pues se debe tramitar esto y seguramente, como no es el presidente Petro como persona natural, sino la presidencia de la República de Colombia, pues creería uno que van a decir. Ahora, que esto pensaría uno que es como por curarse en salud, que eso es una frase que usamos los colombianos como para evitar que eventualmente el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y su oficina de control de asuntos relacionados con este tema, pues diga, esta empresa estaba brindándole un servicio a una persona que está incluida en la lista Clinton.
Lo cierto de todo esto, Lucas, es que al presidente Gustavo Petro no le gustó para nada y anunció una demanda contra esa firma italiana. Anunció Silvia una demanda, de hecho dijo que planea hasta vender el helicóptero porque no lo usa. Y entonces lo que dice es que la firma Leonardo, una firma italiana, ofende a Colombia, que le solicita al Movimiento Democrático Italiano realizar la respectiva investigación y adelantar el debate en Italia de lo que significa esta actitud. Si confunden el Estado con mi persona, entonces tendrían que retirarse todas las firmas italianas que contratan con el Estado. Con Francesca Albaniz y conmigo se está cometiendo una enorme injusticia internacional por nuestras posiciones contra el genocidio en Palestina. Ha iniciado una campaña internacional en mi apoyo que quiero se extienda a todas las personas que por sus funciones legítimas están siendo sancionadas, como jueces, periodistas, funcionarios de la ONU y jefes de Estado. Y finalmente dice, el Estado colombiano no está sancionado, le he pedido a los abogados inicien demanda contra la firma Leonardo por el incumplimiento de su contrato hasta la caducidad y les solicito poner en venta el helicóptero que compraron, pues prácticamente no lo necesito. Esto en medio, imagínense todas las peleas jurídicas que esto, digamos, ha acarreado. Porque el presidente entonces tiene un abogado para pedir que lo defienda, o sea, para que lo defienda en Estados Unidos y para que trate de sacarlo lo más pronto posible de la lista Clinton. Sí. Pero por el otro lado, entonces está este tema donde el presidente acude a sus abogados para interponer una demanda contra esta empresa que es italiana. Y por el otro lado, Lucas, también la canciller ayer justamente anunciaba que habían enviado una carta diplomática a Estados Unidos pidiendo que sea retirado el presidente Gustavo Petro de esa lista FAC. Bueno, medidas que se están tomando, Silvia, medida que también, pues esto es del resorte del Departamento de Estado, pero sobre todo del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Y acuérdese usted que las versiones que han circulado es que habría más personas del círculo cercano del presidente Petro que podrían eventualmente llegar a ser incluidos en esta famosa lista Clinton. Así que yo no sé, en este momento, hay que decirlo, se han rebajado un poco las tensiones, aunque el presidente Donald Trump decía hace unos días que tenía un problema con Colombia por el tema del narcotráfico. Entonces, no sé en este momento cómo está este tema, pero en algún momento se alcanzó a decir pues que eran estos 4 iniciales, pero que podrían ingresar en algún momento otras personas adicionales. Pues Catherine Ávila ha estado hablando con expertos y con miembros del gobierno sobre cuáles son las opciones entonces que tiene el presidente Gustavo Petro para poder moverse en helicóptero después de que ocurriera esto y en medio de la polémica, un reconocimiento público que hace el presidente de Colombia de que su ex esposa o la mamá de sus hijos o la ex primera dama o primera dama, en realidad, Lucas, uno no sabe cómo referirse a Verónica Alcocer. No, porque el presidente tampoco ha sido muy claro sobre ese tema. No, porque dijo que él no que tenía... están separados desde hace tiempo, fue lo que puso en un trino, pero pues el estatus es complejo, Silvia, y es difícil referirse, no sabemos si Verónica Alcocer es primera dama, si es ex primera dama, no sabemos esto, aunque en el fin de semana, como le estoy diciendo, desde estos días, el presidente Petro ya se refiere a Verónica Alcocer como la mamá de sus hijas. Bueno, pues tampoco ha podido salir de Europa porque no le venden tiquetes Catherine. Las consecuencias de la inclusión del presidente Gustavo Petro en la lista Clinton pasaron por los bloqueos a sus cuentas, la negativa para tanquear el combustible de su avión y para aterrizar en algunos destinos. Recientemente, a través de un comunicado, la empresa italiana Leonardo Helicopters anunció que suspendería el servicio de mantenimiento al helicóptero 0008, uno de los que utiliza el presidente Gustavo Petro para transportarse a regiones como Cauca, Guaviare y otras. El presidente Gustavo Petro en un trino anunció una demanda contra la compañía, pero además pidió la venta de esta aeronave. Sin embargo, desde la Fuerza Aeroespacial se están evaluando otras opciones que no incluyen lo ordenado por el mandatario. Fuentes cercanas a las fuerzas militares explicaron que actualmente el presidente Gustavo Petro tiene a su disposición 2 helicópteros, el 0008, al que le suspendieron su mantenimiento, y el Black Hawk. Los helicópteros presidenciales cuentan con 2 tipos de servicios, uno de mantenimiento y otro de soporte técnico. En el caso del FAC 0008, la empresa Leonardo Helicopters era la encargada de toda la parte mecánica, incluidos los repuestos y los componentes necesarios para que la aeronave operara sin problemas. Ese contrato con la compañía italiana estaba vigente hasta mediados de 2026, lo que significa que hasta esa fecha el helicóptero tiene garantizado su mantenimiento. Sin embargo, debido a la suspensión anunciada por la empresa, la Fuerza Aeroespacial
Aeroespacial está considerando reducir el uso del FAC 0008 y priorizar el otro helicóptero, el Black Hawk. La idea es usarlo como principal durante los próximos 9 meses hasta que haya un cambio de presidente y el contrato pueda normalizarse.